Raíces de esta fecha tan importante para la clase obrera del mundo y que hoy nos convoca aquí. No podemos ni debemos perder de vista esto, en tiempos donde claramente se nos quiere convencer que es un día festivo. Es una tarea que debemos asumir, la de reivindicar las luchas que son esencia del 1 de mayo. Hace 139 años, 8 obreros eran acusados y condenados por luchar contra las paupérrimas condiciones de trabajo a la cual era sometida la clase obrera, en aquel momento particular en Estados Unidos. Como consecuencia de sus luchas, fueron asesinados. La horca y la cadena perpetua fue el castigo por combatir las extensas jornadas de trabajo y las nefastas condiciones en donde se llevaba adelante el mismo. Como nuestra clase no conoce de fronteras, el ejemplo de aquellos trabajadores recorrió el mundo y lo recorre hasta el día de hoy. Porque nos une el pertenecer a la misma clase, aquella que es explotada y oprimida, para satisfacer y enriquecer a un puñado de parásitos capitalistas. El internacionalismo obrero forma parte del ADN de nuestra clase. Y los y las obreras de nuestro país claramente no somos ajenos. Por eso, aunque han pasado 139 años, continuamos luchando, no solo contra las injusticias que sufrimos como trabajadores de nuestro país, sino también frente a la injusticia a la cual es condenado cada obrero y obrera del mundo. Sin dudas, asistimos a un escenario internacional en el cual las potencias imperialistas se disputan la hegemonía mundial. Expanden sus tentáculos por el mundo buscando satisfacer sus ansias de saqueo de recursos naturales y sobreexplotación de la mano de obra. De este modo, condenan a la miseria, al hambre, la destrucción ambiental, la migración forzada, la muerte, a millones y millones de personas a nivel mundial. En nuestro país, si de miseria hablamos, debemos reconocer a aquella enorme porción de trabajadores que ganan salarios que solo alcanzan para estar disponibles al otro día y vender su fuerza de trabajo para enriquecer al patrón. A los miles que trabajan extensas jornadas de trabajo por salarios de migajas. A aquellos que trabajaron toda una vida y se jubilan con miserias que los condenan a trabajar hasta morir. A aquellos trabajadores que mueren como consecuencia de las condiciones laborales y los que no mueren, pero enferman con cuerpos y mentes destrozadas como consecuencias del trabajo en este sistema capitalista. 139 años pasaron de aquel 1 de mayo. Pasa el tiempo, pero lo que no pasa es la necesidad de luchar contra la explotación y opresión a la cual se nos condena. Con el tiempo, también pasan diferentes representantes del gobierno. Todos y cada uno de ellos con el fin de administrar los intereses de la burguesía. ¿No se escucha? Acerca el micrófono. Por eso, la convocatoria a este acto clasista versa sobre el continuismo. No importa quién gobierne, para los trabajadores las políticas serán en esencia las mismas. Gobierne la coalición, gobierne el Frente Amplio. Continuaremos los trabajadores sufriendo las consecuencias de las políticas que atacan nuestras condiciones de trabajo y de vida, mientras genera un festín y el mejor clima de negocio para las multinacionales, el capital privado, etc. Para estos, exoneraciones, subsidios, leyes, flexibilidad laboral, estabilidad de la institucionalidad burguesa, son algunos de los aspectos que continúan más allá de quien gobierne. Del mismo modo que continúa el pago riguroso de los intereses de la deuda externa, el fortalecimiento de los aparatos represivos, la educación al servicio del mercado, la entrega de nuestros recursos, la impunidad, etcétera, etcétera. Mientras esto continúa, también continúa el papel que lleva adelante la burocracia sindical, enquistada en nuestro movimiento obrero. Continúa la utilización del mismo como polea de transmisión de los intereses frente amplistas, reconociendo el bloque de los cambios donde se colocan los sindicatos al servicio de este partido. Se continúa la educación de las masas en la idea de que pueden conciliar los intereses de los explotadores y opresores. De tal modo en el que el 1 de mayo y cada
día unidos burócratas, patronal y gobierno. Se aplauden unos a otros, se abrazan, dan muestras de afecto y complicidad. Continúa utilizándose el movimiento sindical como trampolín político, bastardeando, cualquier intento de independencia de la clase. Continúa educándose en el mero papel de negociador del movimiento sindical. Se aíslan las luchas cuando no se las termina entregando por acción u omisión. Por ende, desde el clasismo, de este movimiento obrero y de todas aquellas expresiones de organización que lleva adelante nuestra clase, también existe continuismo. Pasan los años, pasan los gobiernos, pero lo que no pasa es la necesidad de levantar la bandera de la independencia de clase, la práctica de que los sindicatos son herramientas para luchar, la necesidad de unificar los conflictos que impulsa nuestra clase, la solidaridad entre los de acá y los de allá. Para los trabajadores, todos los días son de lucha, y eso continuará siendo así hasta que forjemos una salida anticapitalista, hasta que rompamos con las cadenas de la explotación y opresión, hasta que verdaderamente conquistemos el mundo para los trabajadores. Y el mundo será de la clase trabajadora. ¡Salud! Será obra nuestra, nadie la hará por nosotros. Esta línea, esta convicción forjada en las luchas del siglo XIX y grabada a fuego en el nacimiento del movimiento obrero, nos sigue... perdón, porque no sé leer en celular, discúlpenme, compañeros y compañeras. ¡Dale, Norma! Saco el lente de Gomel. Ahí, es un celular de la compañera además. Estás disculpada. Gracias. Esta idea, esta convicción forjada en las luchas del siglo XIX y grabada a fuego en el nacimiento del movimiento obrero mundial, sigue apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia. Aquí no entran ni milicos ni carneros, decían carteles en muchos lugares de La Teja y del Cerro en apoyo a la huelga de los sindicatos solidarios a los conflictos de los frigoríficos, por ejemplo, en aquellos años. La marcha de UTA exigiendo reforma agraria, las ocupaciones bajo control obrero del sindicato de FUNSA y de los trabajadores de UTE, bajando la palanca, la llama de ANCAP apagada durante la huelga general de aquel 1973, la huelga en ILDU en 1984, la resistencia entre el cierre de cristalerías, la marcha de los trabajadores de Sofrica, un sinfín de luchas obreras cuestionando la explotación capitalista y poniendo de manifiesto que el mundo, tarde o temprano, será de quienes viven de un salario. Hoy seguiremos el mismo derrotero de todas esas mujeres y hombres que soñaron un mundo libre y solidario, que han dejado sus vidas para abolir el hambre y las injusticias. Asistimos a un nuevo periodo de gobierno progresista, a un nuevo intento de la fuerza social liberal de convencernos de que este sistema inmoral e irracional puede ser alguna vez humanizado. Ya vimos durante 15 años los límites de esta variante del sistema. En medio de una coyuntura de altísimos precios internacionales de las materias primas del país, ninguno de los problemas fundamentales de la clase tuvo solución. Más allá de mejoras puntuales que no alteraron la enorme brecha entre explotados y explotadores. Hoy, en medio de una guerra comercial entre bloques imperialistas y con un ministro de Economía salido de las filas de los empresarios, solamente un crudo continuismo podemos esperar del nuevo periodo de gobierno que se inicia. Estos 2 primeros meses nos dejan dudas, no nos dejan dudas. Continuismo en la macroeconomía, continuismo en la entrega del territorio a la rapiña de las multinacionales y continuismo también en el alineamiento internacional. Por su lado, la burocracia sindical que controla las grandes organizaciones de masas, que fue colaboracionista en el pasado gobierno multicolor, está de fiesta con esta vuelta a su gobierno y se apresta a reflotar ese bloque de los cambios. La vieja losa de la conciliación de clases seguirá intentando aplastar cualquier intento de pelear en forma independiente
por nuestras condiciones de vida y nuestros proyectos y disciplinar en el posibilismo y el mal menor de las mayorías eternamente postergadas. Compañeros, compañeras, en este nuevo 1 de mayo reafirmamos la autonomía de nuestra clase, la independencia política de nuestras organizaciones y la voluntad de empujar hacia una salida anticapitalista de innegociable organismo obrero, popular y ajeno a los cantos de sirena del régimen de explotación capitalista. Tenemos más que claro que los gobiernos pasan, pero la explotación y la opresión permanecen. Porque no queremos esta sociedad donde todo es considerado una mercancía. Nuestra lucha de todos los días es y será para que no hayan miles de excluidos durmiendo en las calles y viviendo de la basura. Contra esta sociedad que hacina a jóvenes pobres en las cárceles, nos indigna que la gurizada crezca en ranchos de chapa y que su única comida sea la que sirven en las escuelas. Es nuestra la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores de Paicueros, de Calcar, de Colem, de Yasaki, de La Vienesa, y seguimos levantando el planteo de control y gestión obrera de proyectos colectivos ante cada empresa que cierre. Es nuestra la lucha de AFCASMU, del Sofrica, por el reintegro de Raúl Torres, injustamente despedido. Es nuestra el acampe frente a Torre Ejecutiva de la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida, porque no queremos ningún Neptuno, ni UPM, ni Montes del Plata, ni plantas de hidrógeno que se llevan nuestra agua y devastan nuestras tierras, la tierra de nuestros ancestros, la de quienes la quieren para vivir y trabajar en comunidad y solidariamente. Es nuestra la resistencia de la clase trabajadora y del pueblo palestino contra el genocidio en Gaza y la lucha de las y los jubilados argentinos contra las políticas antipopulares y liberales de Milei y la represión miliquera de Bullrich. Es nuestra la lucha feminista contra el patriarcado, es nuestra la lucha contra la opresión y explotación de la mujer trabajadora. Más temprano que tarde, las mujeres y hombres tirarán abajo este sistema capitalista y construirán un mundo justo, solidario y libre, donde los valores de cooperación y humanismo sean los que primen. Compañeras, compañeros, no hay nada que esperar. Contra los llamados al diálogo social debemos levantar un plan de lucha independiente por las reivindicaciones fundamentales de nuestra clase. Salarios, jubilaciones y pensiones acordes a la canasta familiar, eliminar el IRPF y el IAS más impuestos al capital, reducción de la jornada laboral, sin rebaja salarial, sin pérdida de beneficios sociales, sin aumento de los ritmos de trabajo, sin distorsión de horarios y descansos, ningún diálogo social con el gobierno y los explotadores, por una seguridad social al servicio de la gente y no del capital. Fuera las AFAP, jubilación a los 60 años, jubilación igual al salario en actividad, reintegro del aguinaldo a los jubilados, aumento del aporte patronal y eliminación del aporte obrero, financiar el BPS con impuestos al capital, no pago de la deuda externa, por la nacionalización y estatización de la banca, suspensión de ejecuciones por deudas a pequeñas empresas rurales, comerciales e industriales, direccionando líneas de crédito que fomenten y reactiven la producción, abatiendo el endeudamiento, por un presupuesto al servicio de las grandes mayorías, aumento sustancial de las partidas para la salud, la educación y la vivienda, por un sistema de salud único, nacional, estatal y público, contra la mercantilización y privatización del agua, no al proyecto Neptuno ni el Arasatí ni en ninguna parte, desmontar el modelo celulósico forestal, fuera UPM y Montes del Plata, no al data center de Google, no a las plantas del mal llamado hidrógeno verde, al puerto espacial en la Esmeralda, no al negocio inmobiliario en la Laguna del Cisne. ¡Viva la resistencia palestina contra el sionismo genocida! Rompimiento de relaciones con el Estado de Israel. ¡Basta de injerencia imperialista en Haití! ¡Contra la guerra imperialista! ¡Contra la guerra imperialista y la paz capitalista! ¡Desmantelar los aparatos represivos del Estado! ¡Fuera todas las misiones con tropas en el exterior! Juicio y castigo a los más de 600 militares, policías y civiles impunes del terrorismo de Estado. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
fuera milicos del movimiento sindical y popular, fuera milicos del PIT-CNT. Los milicos no son trabajadores, están al servicio de las patronales y de la explotación capitalista. Por la unidad del clasismo, solidaridad con todos los conflictos y luchas populares. ¡Viva el 1 de mayo clasista y combativo! El mundo será de la